Bueno, han pasado los 5 minutos de cortesía, así que sin más dilación vamos a dar comienzo a este webinar a propósito de FPV. Como decía antes, yo soy Paco Álvarez, soy el director general del Grupo Aerocámaras y soy el que menos sabe de drones de todo el equipo con diferencia. Así que aquí lo importante no es lo que diga yo, sino lo que digan nuestros ponentes. Y además hoy contamos con un ponente invitado de excepción que es Alex Garmendia. Alex Garmendia, para los que no lo conozcáis, es un reconocido youtuber especializado en el ámbito de FPV. Su acrónimo en YouTube es FPV Competición, además de tener una notoria trayectoria como piloto de drones y formador en determinadas áreas vinculadas a la drónica. ¿Vale? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Permíteme conectar el audio. Pues muy buenas. Encantado de estar aquí y un poco pues poder charlar con todos vosotros y con la gente que está al otro lado. Fenomenal. Voy a seguir rápido con la presentación porque lo importante es lo que quieren comentar ellos después. También está David Infantes, que es instructor de vuelo de aerocámaras y además dirige nuestro curso de especialización en montaje y mantenimiento de drones. Además es profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña, es piloto de drones profesional en entidades públicas de desarrollo urbanístico. Bueno, pues también es un profesional del sector que lleva tiempo con nosotros y impartiendo formaciones, con lo cual seguramente podréis aprender algo de él esta tarde. ¿Qué tal, David? ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes. Es un placer estar con todo el equipo y con Alex en esta presentación. Genial. Pues no menos importante por ser el último, está Alejandro Álvarez, que es el responsable de nuestro departamento de gestión aeronáutica, es graduado en gestión de operaciones aeronáuticas, además imparte también nuestro curso de gestión de operaciones con UAS, que cada vez tiene mayor importancia, y participa de manera recurrente en los webinars que afrontamos en nuestra actividad. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes y un placer estar aquí con vosotros y junto a David y Alex, obviamente. Genial. Bueno, pues como os decía, la idea es que yo hable poco. Si me vais a permitir que aproveche para hacer una mínima presentación de lo que es la estructura del curso que vamos a impartir. ¿Vale? La idea es que la duración sea inferior a 1 hora. Habrá varios bloques. El primero, que lo dará Alex Garmendia, pues entre 15 y 20 minutos no más. El segundo es el de montar tu dron FPV, lo dará David, también 10-15 minutos a lo sumo. La parte normativa, no os asustéis, vamos a hacer un enfoque eminentemente práctico y vinculado a FPV, que la dará Alejandro, que sabe muchísimo más que la media sobre este tema. Por último, hablaremos un poco de la formación vinculada a este ámbito. Aquí, como el contenido importante es el previo, lo daré yo por encima y un minuto o más, no me extenderé demasiado. Y por último, abriremos una tanda de dudas y preguntas, habilitaremos el chat y además indicaremos un mail para que podáis presentar vuestras propuestas, vuestras sugerencias o incluso plantear vuestras dudas si no ha dado tiempo a contestarlas en el chat. ¿Vale? Así que sin más, a modo de introducción, si os diré que, bueno, que el vuelo en primera persona, que es como se conoce el acrónimo FPV, está transformando de una manera radical el ámbito del pilotaje de drones. Obviamente, los drones son tecnologías de doble uso, nos vamos a centrar en el uso civil y en este ámbito, desde el cine hasta los deportes extremos, pasando por drones de competición, que es una posible vía de desarrollo profesional en sí misma, el ocio, las redes, bueno, cualquier cuestión que os imaginéis está vinculada a los drones FPV. Sí os diré que tengáis cuidado porque para aquellos noveles el FPV engancha. En cualquier caso, nuestra intención en esta presentación es un poco
compartir con vosotros qué es el vuelo FPV y por qué engancha, cuáles son sus usos y utilidades más habituales, qué tipo de equipos FPV se suelen utilizar, un poco también alguna sugerencia sobre lo que se suele usar para empezar. Hablaremos también de la normativa vinculada y luego al final, como os decía, un turno de ruegos y preguntas. Así que sin más voy a ceder la palabra a Alex para que haga la exposición según estaba previsto. Bueno, Alex, cuando quieras. pues gracias. A ver, ¿cómo os lo explico? Os voy a poner un poco la presentación, también la voy a compartir yo, si me permitís. ¿eh? Vale, ahí la tenemos. Y lo primero que sale a la palestra es un poco qué es el vuelo FPV, que es el primer punto que queríamos explicar, pues para aquellos que no lo conocen, sobre todo. ¿Qué es el vuelo FPV? Pues mira, os voy a dejar de compartir y os lo comento aquí mismo. Es un vuelo con un dron, que puede ser un dron pues como este pequeñito, no tiene por qué ser uno muy grande, de hecho normalmente son drones relativamente pequeños en comparación a los estabilizados, pero que tienen una cosa todos en común, que es que tiene una cámara delante con la cual vamos a ver por dónde va el dron, un emisor de vídeo que transmite esa imagen a un receptor que es el que nosotros tendremos y sobre todo lo importante es que tiene muy poca latencia. Esto es, este emisor va a emitir y nosotros lo vamos a ver al instante. A la vez, vamos a tener una emisora, como puede ser esta, vamos a mover el dron, pues según nosotros veamos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Al tener muy poca latencia y al mover el dron desde la emisora, vamos a sentir como si fuéramos nosotros mismos los que fuéramos dentro del dron, como si fuéramos los pilotos de un avión. Y esto se ve todavía más incrementado pues, si usamos las gafas de FPV. Yo diría que el FPV no existe si no tenemos gafas. Necesitamos estas gafas. Al ponernos las gafas, dentro tenemos unas pantallas y vamos a ver cómo las sensaciones más o menos, para los que no lo habéis probado, como estar en un cine con todo en oscuro y una pantalla gigante delante nuestro. Entonces, digamos, la emoción que tienes y tu cerebro lo que interpreta es que está dentro de esa pantalla, está dentro de ese dron, es como si fueran unas gafas de realidad virtual y como la transmisión de imagen es muy rápida, nos vemos digamos, como si nuestro cuerpo se trasladara a esa máquina. Es importante lo de digamos, el instante que tarda en transmitir la imagen. Si tuviera mucho retraso, si tuviera mucho lag, no sentiríamos esa sensación de que estamos dentro. Por lo tanto, es muy importante que ese retraso sea el menor posible, porque alguno de vosotros nos puede decir, bueno, mi dron estabilizado también tiene FPV, tiene visión en primera persona. Sí y no. ¿Por qué os digo no? Porque al final no tenéis esa inmersión tan potente como la que tiene un dron FPV, sobre todo por las gafas y por el poco tiempo que tarda en transmitirlo. Y a la vez, pues esa inmersión en primera persona, ese sentirnos dentro de este aparato, nos permite hacer cosas que no podríamos hacer con un dron estabilizado. Aquí estamos hablando de drones que no tienen ninguna estabilización. Yo este dron, si suelto la emisora, se va a caer, se va a ir a tomar por saco, o se cae o se va, o hace lo que sea, no tiene una estabilización. Somos nosotros los que vamos a tener que ir corrigiendo el vuelo normalmente. No es el dron el que va a actuar, sino que si yo le digo que esté así, el dron va a seguir de esta manera. Si no le digo nada, se va a ir a tomar por saco. Esto nos permite una maniobrabilidad total. Digamos, para compararlo con otra área de los aviones, por ejemplo, estaríamos hablando pues, de un vuelo en un Airbus en la que todo va muy tranquilo, muy estabilizado, muy controlado. Y esto sería, si me lo permitís, pues como si fuera un vuelo en un avión acrobático o en un caza. Son inestables totalmente y somos nosotros, en este caso, los que le vamos a decir por dónde ir. Gracias a eso, pues tiene aplicaciones distintas a las que tendrían pues, los drones estabilizados. Por un lado, pues bueno, se utilizan en el cine. Muchos de vosotros habréis visto películas en las que hay tomas de dron que se ve claramente que no son de dron estabilizado. Ayer, por ejemplo, casualidad, estuve viendo la película GT, Gran Turismo, en Netflix, que es de carreras de coches, y teniendo en cuenta también que hoy íbamos a estar y que nos íbamos a reunir y que íbamos a hablar, me empecé a fijar en las tomas y hay un montón de tomas de FPV. Tomas en las que se sigue al vehículo, al coche, tomas en las que se pasa al RAS, se hacen giros muy, digamos,
radicales que no puedes hacer con un dron estabilizado, y eso te permite, y al cine le ha permitido, hacer algo que hasta ahora no había. Por ejemplo, podemos atravesar a través de una ventana de un autobús en marcha, que lo he visto en alguna película. Podemos meternos en interiores sin ningún problema, en interiores estrechos. Hasta ahora un dron estabilizado le cuesta más moverse en interiores, ya que no tienes GPS. En este caso, como no nos vamos a ayudar de la estabilización de un GPS, somos nosotros los que lo movemos, pues bueno, podemos meternos en interiores y eso da mucho juego. En publicidad también habréis visto que se está utilizando mucho, sobre todo en tomas dinámicas, en tomas en las que se sigue algo, se persigue, nos adelantamos, nos metemos entre algunos objetos. Esa es la ventaja que tienes en un dron FPV de este tipo. Por eso también se utiliza mucho en los deportes extremos. ¿eh? Muchas tomas de estas que vemos de los canales de Red Bull, alguno habréis visto. Hay una que es impresionante, que es una bicicleta, una mountain bike bajando a través de un pueblo y el dron le sigue en todo momento. Es espectacular. Si no lo habéis visto, echarle un vistazo, os lo recomiendo. En ese caso, también es un dron FPV. En un dron estabilizado, pues podría seguirlo un poco más arriba. El dron FPV te permite ir más al ras del suelo, digamos, tomar todos los recovecos de las calles, incluso pues en algún momento acercarte un poco demasiado, cambiar el ángulo, te permite hacer cosas de ese tipo. Aparte, está el mundo de la competición. Al ser drones manuales totalmente, en los que la pericia del piloto es muy importante a la hora de cómo vayan, cómo funcionen, pues las carreras también pues dan lugar a que pueda haber una competición, de que el piloto se pueda lucir y pueda ser pues el que aporte ese plus para ganar una carrera. Tenemos también redes sociales. Veis que cada vez en redes sociales se están publicando más vídeos pues de este tipo de drones, porque nos permiten transiciones bonitas. Por ejemplo, podemos empezar a grabar dentro de un hotel, en la habitación, hacer un tour por todo el hotel y salimos al exterior, se ve el jardín, incluso llegamos hasta la playa o lo que fuera. Transiciones que en un dron estabilizado es más difícil hacerlas. También se utilizan en el entorno laboral, para ingeniería, para temas en los que nos tenemos que meter en huecos muy cerrados, y siguiendo un poco lo que os he comentado en redes sociales, para inmobiliaria también. He visto muchos, lo que es muchos pilotos de FPV que están dedicándose a la inmobiliaria. Tomas una toma desde lejos de la casa, te vas acercando, entras en el interior, haces distintas tomas de las distintas habitaciones y luego incluso pues, puedes terminar pasando de una habitación a otra desde el exterior o terminar pues, viendo las vistas del otro lado. Te permite mucho juego en ese sentido. Al final, la sensación que tenemos es la de que estamos volando nosotros mismos. Muchos de vosotros, cuando habéis volado por primera vez en FPV, habéis notado esa sensación de vértigo que se tiene, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que probé unas gafas digitales, en que al final hay una mejora bastante importante de vídeo de gafa digital, o sea, analógica digital. El primer power loop que di, casi me caigo de espaldas de la impresión que me dio. Es que fui a equilibrarme y casi me caigo de espaldas. Otros muchos, pues nos torcemos al tomar las curvas. Parecemos como que vamos en motos. De hecho, os diría que muchos pilotos de FPV vienen del mundo del motociclismo. No sé si es casualidad o es por algo, pero esa sensación de adrenalina que sienten en la moto cuando van esquivando curvas y esquivando a los contrarios, pues la tienen también en el FPV. Tienen esa inyección de adrenalina y velocidad a cambio de que, bueno, pues si te la pegas, habrás roto el dron, tendrás que repararlo y tendrás que pagar X dinero, pero no te rompes ningún hueso. Y eso es mucha diferencia. Mm, hay que probarlo. Yo os invitaría que en algún momento u otro probéis lo que es un dron FPV, ya sea un dron FPV algo estabilizado, que son más fáciles de manejar, como puede ser pues, un dron tipo Avatar de DJI, o un dron FPV más puro, que tienen una curva de aprendizaje más difícil, que es más difícil empezar a volar en uno de ellos, pero yo os recomendaría, si os gustan los drones, que probéis a volar en FPV. Y claro, ¿cuál es el proceso de aprendizaje para volar en un dron de FPV de este tipo? Hoy en día existen simuladores muy buenos, tenemos un montón de simuladores. Yo os diría que podéis empezar incluso desde alguno más sencillo y luego ir mejorándolo. Sí que tenemos la pega de que algunos de ellos, los mejores, nos piden sistemas informáticos, unos ordenadores muy potentes para funcionar
en una resolución suficiente y para tener una buena dinámica, pero hoy en día os diría que la mayoría de la gente empieza metiendo horas con simulador. Con una pequeña emisora, empezáis con el simulador, horas, 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 y ya cuando hayáis cogido los reflejos, cuando hayáis educado vuestro cerebro, podéis empezar a volar con drones. Podéis empezar con drones pequeñitos, tipo TinyBook, que son baratos, te cuesta 100 euros. Son tan ligeros que, aunque los golpes, es muy difícil romperlos. Y si los rompes, un frame cuesta 5 euros el cambiarlo, no es nada. Y con eso podéis empezar, ¿eh? Tenéis baterías que cuestan 5, 10 euros, que si se estropean porque las habéis cuidado mal, no importa tanto, así también aprenderéis a cuidarlas. Y si tenéis más espacio, lo que suelo comentaros a más de uno de vosotros, pues podéis empezar ya con el máster, con el que es el tope, digamos, lo que más se utiliza, que es un 5 pulgadas. No me preguntéis por qué, pero al final el 5 pulgadas es el rey del FPV. Es un dron relativamente pequeño, ahí tenéis alguno en la pared, pero que te permite hacer, bueno, tiene, digamos, un buen compromiso entre peso, velocidad, potencia, te permite coger unas velocidades más que suficientes. Podéis superar los 160, 170 kilómetros por hora fácil, llegar a 200 con alguno que esté preparado para eso. Unas aceleraciones impresionantes, o sea, de 0 a 100 en menos de 2 segundos seguro. Y a la vez puedes llevar una GoPro, puedes llevar una Insta, puedes hacer unas grabaciones, puedes jugar en entornos relativamente pequeños una vez que has cogido el truco, puedes hacer recorridos más largos. Si quieres hacer más recorridos más largos, puedes ir a un long range. Te da muchas posibilidades, pero sobre todo lo importante es que el FPV te da esa sensación de volar que siempre nos ha gustado al ser humano. No todos tenemos acceso a avionetas ni a aviones. Esto es lo más parecido que podemos tener y te da un chute de adrenalina con lo que al final, pues lo que comentábamos, te va viciando poco a poco. Si os gusta vuestro dron estabilizado, no probéis el FPV porque lo vais a dejar aparcado. Yo tengo ahí algún estabilizado al que cada X tiempo le voy cambiando las baterías porque se estropean de no usarlas. Dices, lo tengo que tener porque igual algún día me viene bien para algo, pero ya os digo que vais a estar toda la semana esperando a que llegue el fin de semana para volar en vuestro dron. Y si conseguís en algún momento incluso que vuestra forma de vida sea a través de los drones de FPV, vais a conseguir el Submoon. Eso es más o menos un poco la introducción que os quería hacer. No sé, igual ahora pues David nos puede dar más detalles sobre los componentes de los drones, sobre los tipos de drones. Yo le pasaría la palabra a él a ver qué es lo que nos puede decir. Vale, muchas gracias Alex. Yo voy a continuar con la presentación. Bien. Y en esta parte de la presentación lo que vamos a hablar es lo que implica también un poco el montar el drone FPV. Como algunos supongo que sabréis, el FPV resulta en dos mundos, en uno. Está la parte de pilotaje, que es cierto que es la parte más emocionante, la que todos queremos a la que todos queremos llegar, a la que queremos pasar horas y en la que nos gusta estar. Pero inevitablemente, si queremos especializar mucho nuestro equipo, o bien al ser un vuelo acrobático y el dron por sí mismo ser inestable, tarde o temprano vamos a necesitar cambiar alguna pieza, vamos a necesitar hacer que ese dron evolucione, se adapte. Entonces ahí aparece la parte de montaje. No hay que asustarse porque de la misma manera que tiene dos partes, podemos escoger por cuál empezar. Podemos empezar puramente en pilotaje, es, como ha dicho bien Alex, practicar en simulador, practicar y practicar muchas horas y tirar de kits montados como el TinyWhoop, que es lo que os decía, que es un precio de 100 euros. Ya podemos empezar a volar con drones acrobáticos que son muy divertidos. Si queremos empezar, porque nos apasiona la electrónica, que ese fue mi caso, empezar con el FPV como hobby a partir de la electrónica, requiere estudiar, requiere hacer un curso, requiere formarse. La curva de aprendizaje, sobre todo al inicio, es muy abrupta y todo aquello que nos ayude a dar ese primer paso y saltar esa primera curva es de mucha ayuda. Entonces, estudiamos los componentes, estudiamos cómo funciona un dron, montamos y vamos a ir haciendo pruebas de vuelo. Entonces, entenderemos
nadie nos quitará la parte de volar, porque necesitamos practicar. Pero bueno, esa es la parte también bonita de montar un dron FPV, saber pilotar lo suficiente como para poder modificar, poder montar, poder reparar y poder adecuar el dron a nuestro estilo de vuelo o a aquellas cosas que queramos que nos haga. Bien, ¿cuáles serían estos consejos para empezar? Desde el punto de vista de equipo, sin entrar tanto en simulador o en parte de vuelo, ya que la parte de equipo es la que igual es mi especialidad dentro del grupo de aerocámaras, personalmente recomiendo que el primer paso es escoger qué emisora vamos a querer utilizar. ¿Por qué? Porque este sistema de transmisión será vinculante tanto para el dron y luego es un equipo que está en tierra, nunca va a volar, por lo tanto va a ser seguro que tener en manos. Y nos va a ayudar mucho, sobre todo en los primeros pasos de simular. Yo he puesto aquí unas 20 horas de simulador mínimo aproximadamente. Este tiempo depende de cada persona, depende de la experiencia que tengamos, incluso jugando videojuegos, o bueno, depende de cada uno de nosotros. Una vez ya queramos dar el salto al dron, hay diferentes sistemas de transmisión de vídeo. Hay analógico, que ciertamente está un poco anticuado, pero dentro del digital pues hay diferentes marcas, diferentes sistemas. Cada uno aporta unas cosas. Si queremos hacer carreras, nos iremos a HD0. Si queremos hacer freestyle o long range, ya iremos a DJI, a Walksnail. Dentro de un tiempo seguramente aparezca OpenIPC, que aún está en pañales. Pero bueno, va bien tener estas cosas en mente para poder tomar decisiones de cara al hardware. Luego, dentro de este segundo paso, podemos montar el kit, podemos comprar un kit pequeño, como ha dicho Alex, requiere también menos reparaciones, aprender a configurar los sistemas, aprender a que el dron haga aquello que nosotros queramos sin tener que modificar piezas desde un punto de vista de configuración. Y luego, ya cuando estemos avanzados, vamos a reconfigurar más en profundidad, vamos a modificar, vamos a toquetear aquella controladora de vuelo, aquello que nos permite incluso llegar a APIs, llegar a configuraciones que pueden ser realmente muy avanzadas y que requieren bastante dominio para poder sacar partido de ellas. Aprenderemos a configurar ESCs, ya introduciremos sistemas avanzados como puede ser GPS para que el dron nos vuelva a casa en caso de perder señal, o si nos vamos a otro tipo de sistemas, hacer rutas programadas o planes de vuelo más avanzados. Pero bueno, en general son estos tres pasos con los que agrupamos el empezar a volar. Y luego la siguiente duda que siempre se va a dar es, bueno, ¿compramos un kit o montamos nuestro dron? Esto tiene que ver con la primera lámina que expliqué, que es en función de lo que queramos, cómo queramos que sea nuestra experiencia en este mundo. Las ventajas del kit, evidentemente, es un kit. Viene todo montado, enchufamos y ya podemos ir a volar. Inconvenientes, que ya viene todo preparado, solo tenemos que enchufar y podemos ir a volar. Parece contradictorio, pero si queremos un estilo de vuelo, si queremos hacer carreras, si queremos hacer long range, la tipología de aeronave es muy diferente, los motores son muy diferentes, las hélices son muy diferentes y sobre todo la relación entre motor, voltaje de batería y tipo de hélice. Y a partir de esta tríada, todo lo que envuelve la aeronave. Inconvenientes de montar un dron nuestro. La curva de aprendizaje es doble. Como hemos dicho antes, existe esa curva de aprendizaje en pilotar, también existe esa curva de aprendizaje en montar. Por eso también todo lo que sea adelantar o anticiparse, saltarse esa curva de aprendizaje es bueno y la formación pues es muy recomendable en este tipo de drones. Bien, sistemas que lleva una aeronave y no voy a explayarme mucho porque esto sería hacer un curso. Para que quede una presentación limpia y clara, podemos dividir de forma académica todos los componentes que lleva un dron, o bien por su función, es decir, el sistema de transmisión de vídeo, el sistema de recepción de señal, los controladores de los motores, las hélices, es
Es decir, qué función cumplen dentro del dron o el sistema de posicionamiento. Podemos hacerlo por niveles, es decir, qué sistemas son primarios o qué sistemas son secundarios, entendiendo que el sistema primario es aquel en el que tendremos que tener más atención, porque será aquellos sistemas de los cuales depende el equilibrio dinámico y el vuelo del dron en el aire, o sistemas secundarios que nos van a ayudar a que el vuelo sea más eficiente, más efectivo, es decir, un sistema de posicionamiento que nos ayuda a encontrar dónde estamos, dónde hemos armado los motores. En caso de pérdida de señal, el dron va a volver a casa, pero en caso de que ese sistema falle, el dron no va a caer del cielo. Entonces también podemos clasificar los sistemas en función de esta importancia respecto al vuelo o bien por el lugar en el que se encuentra. No es lo mismo gastar 100 euros en un equipo que está en tierra que gastar 100 euros en una cámara que va justo en la parte delantera del dron, que seguramente sea un elemento que se rompa con más facilidad. Entonces, también estas clasificaciones o conocer estos sistemas nos ayudan a tomar decisiones y orientar bien para que la experiencia no sea frustrante en el momento de empezar con el FPV. Esto es un tema, la decisión del sistema de radioenlace y de vídeo. Yo, ¿qué recomendaría a día de hoy? Recomendaría ir a un sistema digital, si no sabemos que vamos a volar. Si queremos un kit estilo Avata 2 de DJI, el mando de DJI nos puede servir para un FPV casero, un FPV montado por piezas. El sistema de radioenlace también es otra decisión, pero si nos casamos, entendiendo bien la palabra, casarnos con un sistema de DJI, los sistemas O4 o O3 también actúan de radioenlace. Si queremos ir a sistemas totalmente abiertos, estilo ELRS, la radio que estaba enseñando Alex, que es, bueno, justamente también es la que yo utilizo, nos permite ir a 2,4 GHz, a unas frecuencias un poquito más altas, pero mucho mejores para freestyle. También ese mismo sistema de radioenlace nos permite utilizar 868 MHz, que para el long range o para tener penetración detrás de estructuras es lo más conveniente. Entonces, estas son decisiones que hay que tomar y que esas decisiones van a influir bastante en la experiencia que tendremos el día de mañana en el mundo del FPV. Bueno, tipos de emisora, tipos de gafas y tipos de batería. Tipos de emisora, otra de las decisiones que hay que tomar es el tamaño de los sticks. Es muy diferente una Radiomaster Zorro, como la que vemos a la izquierda arriba, que tiene unos sticks más pequeños que permiten menos definición. Bien, también el precio influye. Ir a una Radiomaster Boxer. Digo Radiomaster porque dentro del ELRS es la marca de referencia. Si queremos radioenlaces más complejos como los que hemos estado enseñando de doble frecuencia de emisión. Dentro del tipo de gafa y el rango de precios aparecen las gafas tipo Box, que son como la que vemos de DJI superior o bien la de Beta FPV en la parte inferior, que son unas gafas que es una única pantalla, no tienen dos pantallas, una para cada ojo, entonces tendremos seguramente más ángulo de visión, pero mucha menos resolución, porque no compartimos resolución entre los dos ojos, tienen menos frecuencia de muestreo, son a un nivel de iniciación, bueno, son unas gafas que vienen también del analógico. Luego tenemos las gafas con lente Fresnel y una pantalla por ojo, que son como las Google 3 de DJI, o bien, bueno, las SkyZone, que las que vemos son la segunda por abajo, estas están ya en desuso por ser analógicas. Algunas de ellas vienen con receptor externo o receptor interno. Son decisiones que hay que tomar, que al final, bueno, si compramos un kit, ya nos vienen las decisiones tomadas. Si queremos ser pilotos avanzados el día de mañana, debemos tomar sobre todo desde el principio. También tenemos diferentes tipos de baterías y sin entrar más en detalle, las más típicas son las celdas 18650, que son las típicas celdas usualmente de color verde. Las LiPo, que son las más utilizadas en FPV o en freestyle o carreras. La densidad energética de una y otra es muy diferente, también la intensidad con las que nos van a dar la alimentación es muy diferente.
Y hay que aprender a manejar estas baterías de forma segura, porque el peligro de incendio, sobre todo en el momento de la carga, es bastante serio. Y sin entrar en más dilación, bueno, tampoco no es intención de asustaros, pero sí que es un elemento que hay que aprender. Los sistemas de un dron FPV se conectan y cuando vayamos a montar un dron nuestro, nos van a aparecer este tipo de diagramas y tenemos que entenderlos, tenemos que saber qué características tiene cada uno de los elementos que vayamos a montar en el dron y aprender a conectarlos. Sobre todo, una de las cosas que se comentan en algunos cursos es entender muy bien la dirección de la alimentación y la dirección de la señal, que a veces, en muchos casos, es contraria, es decir, la alimentación va en un sentido y la señal va en otro. Hay que también entender que hay diferentes protocolos de comunicación entre componentes y todo esto va a hacer que nuestro dron vuele mejor, que haga aquello que nosotros necesitamos, disculpad, y sobre todo que nos podamos centrar en el pilotaje, que es aquello que tanto nos gusta. Y bueno, sin más dilación, yo disculpad. Vale, sí, sin más dilación, pues mi parte ya está y le dejo la palabra a Alejandro, pues va a hablar de la normativa. Vale, muchas gracias, David. Yo os voy a hablar acerca de la normativa y tenéis que tener en cuenta que lo que os voy a explicar ahora mismo no solo os va a servir para poder realizar este tipo de operaciones FPV, sino que también os va a servir para poder realizar todo tipo de operaciones con básicamente los drones. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a realizar un vuelo, una operación con un dron que pese más de 250 gramos o que simplemente disponga de una cámara, vamos a necesitar de la titulación de piloto de dron correspondiente a la categoría de vuelo en la que vayamos a realizar la operación. Ahora mismo en Europa, porque las titulaciones ya están en toda Europa, tenemos la categoría abierta y categoría específica STS, que por lo general vamos a realizar las operaciones en esas dos categorías. Categoría abierta, tenemos las titulaciones A1, A3 y A2. Y luego en categoría STS tenemos STS-01 y STS-02. Luego más adelante Paco va a hablar un poco más acerca de cómo obtener estas titulaciones. Una vez tenemos ya la titulación para poder realizar nuestra operación, hay que tener en cuenta que AESA nos pide registrarnos como operadores. Ese registro se hace en su sede electrónica y es un trámite muy sencillo. Si lo hacemos con el certificado electrónico, ya os digo que en menos de 5 minutos lo podemos tener hecho. Y esto es muy importante porque siempre que realicemos un vuelo con dron, vamos a tener que estar o nosotros registrados como operadores o trabajar bajo una operadora ya previamente registrada. ¿Vale? Nos podemos registrar como operadores, como persona física o como persona jurídica. Y también es muy importante porque el número de registro de operador que nos va a proporcionar AESA tiene que estar visible en la aeronave que vamos a pilotar, ya sea escrito, lo escribimos nosotros en la aeronave, le enganchamos con una pegatina o con un código QR. Vale, y una duda que me gusta aclarar siempre lo antes posible, y es que para registrarse como operador no es necesario disponer de la titulación de piloto de dron. ¿De acuerdo? Podemos ser operadores sin ser pilotos de dron, pero para poder pilotar sí que tenemos que trabajar bajo una operadora registrada. Entonces, una vez ya tenemos nuestra titulación, ya tenemos nuestro registro hecho o trabajamos bajo una operadora registrada, el siguiente paso va a ser volar. Una vez tenemos ya claro dónde vamos a realizar nuestra operación, tenemos que comprobar qué restricciones aeronáuticas nos van a afectar, ¿no? Para ello, ENAIRE nos proporciona una página que se llama ENAIRE Drones, donde básicamente es el mapa de España y nos aparecen una serie de áreas de seguridad de aeropuertos, helipuertos, zonas militares, y tendremos que comprobar si nos afectan en nuestro área de operación. ¿Vale? Si nos afectan, la página de ENAIRE-Drones nos lo va a indicar y tendremos que realizar las coordinaciones necesarias para poder realizar la operación el día del vuelo. ¿Vale? Lo más importante de todo esto es cumplir los plazos a la hora de realizar este tipo de coordinaciones, ya que
Un helipuerto no nos va a pedir el mismo tiempo de antelación que un aeropuerto. Y aquí quería llegar de que en caso de que no tengáis el conocimiento, que tengáis alguna duda o queráis aprender a cómo realizar este tipo de coordinaciones, desde Aerocámaras disponemos de un curso de gestión aeronáutica, donde primero os vamos a dar acceso a nuestra plataforma para que tengáis acceso a toda la teoría de cómo solicitar cada uno de estos permisos y luego más adelante se realiza una clase online de manera práctica donde en este caso yo personalmente os voy a enseñar a cómo pedir cada uno de los permisos que tenemos en España, ¿de acuerdo? Permisos desde cómo coordinarse con el aeropuerto, zonas naturales protegidas, en el caso de realizar un vuelo en zona urbana, pues la comunicación al Ministerio Interior. Todas esas coordinaciones os enseñamos a realizarlas en este curso de gestión aeronáutica. Y ahora voy a dar paso a Paco para que acabe de informaros acerca de la formación. Gracias, Alejandro. Bueno, como veis, el nivel de los ponentes es fantástico y la información es súper interesante. La verdad es que lo estaba siguiendo con absoluta concentración. Así que intentaré no extenderme mucho en cuestiones que la mayor parte ya conoceréis. La parte de formación, ¿vale? Normalmente está vinculada a determinados parámetros. Como mínimo, el tipo de dron afecta a la formación que vas a necesitar para volarlo, pero también el escenario en el que lo vas a volar. Antes hablaba Alex de determinados drones que usa él, después David con más detalle pues hablaba de determinados tipos. Nosotros aquí ponemos los más habituales, son comerciales, son de DJI. No os vamos a engañar, somos distribuidores de DJI, pero es para que veáis un poco la tipología de drones. Fijaos el tamaño de un porcentaje relativo. Este dron, por ejemplo, cuesta 250 euros, ¿no? Este es el Avatar, ya cuesta algo más, 1000 y pico, tampoco es una locura. Este es el Flip, está en el punto intermedio. En función de cada dron tenéis más o menos utilidades y luego está lo que decía David, la posibilidad de montar tu propio dron. Segundo, sin duda, son opciones que cada uno puede elegir, incluso combinadas. Como os decía, la formación siempre es necesaria, es buena para todo, pero es que en España además está acompañada con la necesidad de una licencia para poder volar drones, como decía Alejandro, a partir de los 150 gramos o simplemente con que tengan una cámara, si son inferiores. ¿Vale? Como la audiencia de este webinar es mixta, hay gente novel y gente que ya tiene experiencia y titulaciones, básicamente os diré que la formación oficial en España que hace falta para poder pilotar un dron la impartimos entidades autorizadas, entre ellas digamos, Aerocámaras es una de las más antiguas. Y básicamente hay dos formaciones que son las que están vinculadas a escenarios abiertos, digamos, de menor nivel de riesgo. Y después están las formaciones de escenarios específicos con determinados parámetros ya preestablecidos, que digamos que son escenarios de riesgo medio. Hay casos particulares de determinados escenarios y determinados drones, incluso usos que se vayan a hacer con ellos, que requieren formaciones ya muy específicas, pero no viene al caso extenderse aquí con ellas. Simplemente os diré que nuestro sistema está testado y francamente es bastante cómodo. La parte teórica la preparamos a través de nuestra plataforma con vídeos explicativos de cada tema, documentación digital de soporte, tutorías online y además hay test de prueba parecidos a los exámenes oficiales, con lo cual una persona que le dedique 1 o 2 horas a la semana, pues en un mes puede tener todas las titulaciones oficiales necesarias. Como digo, no me extiendo mucho más con esto, porque prácticamente ya han descrito mis compañeros anteriormente lo fundamental. Sí me gustaría mencionar el curso de especialización en FPV, que es que además lo dirige nuestro ponente invitado hoy, que es Alex Garmendia. Este curso es un curso técnico de especialización. Para realizarlo necesitarás tener previamente la licencia oficial de vuelo. La que tú quieras, cualquiera de ellas, dependerá, pero lo ideal es que tengas el STS, que le llamamos así,
digamos, es el título avanzado que las engloba todas. Hay que tener en cuenta que, por lo que han dicho los ponentes hasta ahora, esta actividad tiene un evidente componente práctico y a la vez tecnológico, con lo cual vemos que la estructura del curso que hemos hecho está un poco enfocada en dar a la gente la pericia de vuelo necesaria para poder disfrutar de esta actividad, tanto a nivel ocio como a nivel profesional. En la plataforma, pues son vídeos de explicación que pueden llegar a las 20-30 horas de duración con documentación de soporte. Después tenemos una especie de simulador de vuelo apropiado para este tipo de drones, de acceso gratuito a través de la plataforma. Y por último están las jornadas prácticas propiamente dichas, en campo de vuelo y con distintos tipos de drones, que serán 2 jornadas completas. Ahí, como decía, el curso lo imparte Alex con la colaboración de nuestro equipo de instructores, entre ellos David y más de los que tenemos en cuadrilla. Lo importante, como os decía antes aquí, es tener una noción general de las posibilidades de esta actividad. Nosotros, como la Escuela Superior de Drónica, tenemos formaciones tanto oficiales como técnicas, incluso algunas con acreditación universitaria, que intentan, digamos, amparar todas las necesidades del sector. Y hace tiempo que la drónica pues, se ha capilarizado en todas las actividades de hoy en día, tanto de ocio como profesionales, con lo cual, hombre, con independencia de que uno tenga un afán concreto, ¿vale? Siempre viene bien tener una visión general. Hasta cierto punto, nosotros siempre intentamos adaptarnos a las necesidades del mercado. A veces vamos incluso por delante de lo que permite la normativa, igual que lo hace la tecnología. Pero bueno, hay que ser siempre prudentes en este tipo de cuestiones. Por lo tanto, no me voy a extender mucho más. Nosotros ahora vamos a abrir el chat para aquellos que quieran expresar alguna duda o pregunta que puedan responder nuestros ponentes. Y si no, de todas formas, las podéis formular a esta dirección de correo electrónico o en horario habitual en este teléfono, ¿vale? Os diré que seguramente mañana compartiremos la grabación de este webinar y el documento de respaldo con todos los que se han registrado, ¿vale? Para que, bueno, podáis tenerlo a vuestra disposición y además se hará una inserción en nuestro blog un poco más extensa a las que pretenderíamos digamos, incorporar las dudas o preguntas que refleje la audiencia a lo largo de los 15 minutos que quedan, 12 exactamente, porque nuestra idea es concluir a las 19:30. Así que habilitamos el chat y quedamos a vuestra disposición. Paco, tenemos una primera pregunta ahí. Sí, veo que ahora se están encandelando varias. Vamos a ver si podemos hacer un mix. ¿Dónde serían las prácticas? Bueno, en principio tenemos campos de vuelo por toda España, aunque en este caso concreto intentaremos centralizarlas en Madrid, pero no será la única, haremos distintas ubicaciones. En nuestra web podéis tener la información concreta tanto del calendario como de las ubicaciones. Después vemos el curso de...
Alejandro, esta es para ti. He entendido que cualquier dron con cámara requiere estar registrado como operador. Yo creo que no es exactamente así. Estoy pensando en un dron de 20 euros súper pequeño que le compré a mi hijo en AliExpress. Hay que tener en cuenta que eh, la aeronave no se tiene que registrar en sí, es decir, nos quedamos nosotros nuestra cuenta como operadores, pero la aeronave no se registra en nuestro perfil de operador, ¿vale? Pero si vamos a pilotar una aeronave con cámara o que pese más de, bueno, 250 gramos o más, sí que vamos a tener que trabajar bajo una operadora ya registrada. Pero tener en cuenta eso, que la aeronave no se registra a menos que se vuele en categoría STS, que ya son drones ahora mismo, drones que tengan marca clase C5 o C6. ¿Vale? El Yo creo que... registro, es lo dicho, que con el certificado electrónico no lleva más de 5 minutos. Es muy sencillo. Vale, gracias Alejandro, yo creo que eso está claro. Vamos a ver. Para hacer simulaciones, ¿dónde podemos entrar? ¿Son necesarias las gafas? Bueno, lo de las simulaciones vinculadas a nuestro curso, obviamente, en la plataforma, pero seguramente Alex os pueda recomendar algún simulador libre o pueda comentar algo al respecto. Bueno, en Steam, yo creo que todos conoceréis lo que es Steam, es donde están la mayoría de los juegos para PC. Tenemos varios simuladores. Depende mucho también del tipo de vuelo que vais a hacer. Hay simuladores más centrados en las carreras, como puede ser un lift-off, por ejemplo. Hay algunos que son más arcade, como un DRL, y luego otros pues, que son más freestyle, más long range, mid range, como sería un Trip. A mí me gusta Trip, que es TRYP, que va muy bien, te permite aprender a volar en entornos muy amplios, sin muchas limitaciones. Y sobre las gafas, pues os voy a responder fácilmente. Estas son las gafas de DJI, por ejemplo. No tienen entrada de vídeo. Y la mayoría de las gafas no tienen entrada de vídeo. De hecho, cuando andamos con simuladores, normalmente no utilizas las gafas. La mayoría, yo diría que el 90% de la gente no utiliza las gafas. Se hace sin gafas en la pantalla del ordenador y eso es más que suficiente. Lo único que vais a necesitar es una emisora. Puede ser una emisora, pues como la que os hemos enseñado, que te puede costar 150 o 200 euros, o puede ser incluso una sencillita. Hay algunas que te pueden costar en torno a 40 euros. Por lo tanto, para empezar con simulador, basta con que os compréis una emisora y un ordenador o un teléfono, lo que sea, pero no necesitáis ni gafas ni nada más. Gracias, Alex. Pues mira, la siguiente yo creo que también va a ser para ti. Buenas tardes, estoy empezando en este mundo y me gustaría saber si un formato FPV puede ser o convertirse en estabilizado. Algo comentabas antes al respecto, así que si quieres. A ver, un dron FPV tiene modos estabilizados, pero no tienen nada que ver con el de un dron estabilizado en sí, ¿eh? Son mundos muy distintos. Lo más parecido que puede haber, que suelen ser unos híbridos, son los drones que DJI que ha enseñado Paco, que son, digamos, un FPV. Por ejemplo, el Avatar te permite hacer tomas FPV, te permite ir entre obstáculos, te permite hacer algunas piruetas incluso, algunas cosillas. Yo he visto alguno incluso que con el Neo pues hace cosas extrañas, pero están bastante estabilizados y puedes utilizarlos ya como estabilizados. Si tú quieres un dron que sea mixto, yo iría a un Avatar. A un Avatar que te permite hacer la mayoría de las tomas estabilizadas. Si quieres, puedes bajar la cámara, puedes moverla arriba y abajo, cosa que otros drones no te lo van a permitir. Y a la vez tienes también un vuelo bastante acro. Yo diría que casi casi acro real. De ahí afuera, o tienes o dron estabilizado o tienes dron FPV. Porque normalmente incluso los sensores que comparten no son los mismos. El estabilizado tiene más sensores y al final tira más de sus sensores y el dron FPV, pues tienes que ser tú el que diga por dónde tiene que ir. Hay mixtos y luego los demás son algo intermedio. Genial, gracias, Alex. Aquí piden recomendar algún kit para iniciarse en el mundo FPV. Bueno, pues vosotros mismos, aparte de los que veíamos ahí, cuando hablamos de kit, a lo mejor tú, David, que comentabas antes las diversas posibilidades. Sí, kit de iniciación, si queremos ir por precio, hay, bueno, es que igual un kit para iniciar es una Bata 2, es un muy buen kit, por calidad-precio y lo que nos está ofreciendo.
Vamos a tener una emisora, si compramos la emisora Pro, que nos permitirá el día de mañana también utilizarla con un O4, si no montamos nuestro FPV, y tenemos unas gafas de muy alta calidad. Si queremos ir a por algo precio muy competitivo, hay una empresa que es Beta FPV, pero hay que entender que estamos yendo a analógicos, a drones pequeños, y seguramente en el momento de dar el salto el día de mañana requeriremos hacer la inversión de nuevo. Al final es una decisión que hay que tomar en función del dinero que queramos gastar, los requisitos del dron y las características que queramos obtener de este. Estás muteado, Paco. Disculpa. Ahora, decía que aquí tenemos a Ismael Hidalgo, que nos dice que ha hecho nuestro máster y que le gustaría hacer más horas de vuelo con simulador y que le aconsejemos. Pues mira, aparte de lo que ya han dicho aquí, como tenemos ahí tus datos y tus fichas, pues ya te contactamos mañana desde el Departamento de Formación y te da David directamente extensa formación y links para que puedas practicar en simuladores sin ningún problema. Juan Pablo nos da las gracias, gracias a vosotros por asistir, buenas tardes, Mira, quisiera saber la diferencia entre los dos. Mira, aquí José Miguel pregunta, estoy comenzando el curso básico con aerocámaras y quisiera saber la diferencia entre los drones estabilizados y no estabilizados. Yo creo que ya lo hemos comentado, pero si quieres, David, ya que estás tú fresco. A nivel funcional, esquema, son 4 motores con hélices. Es decir, la diferencia no debe ser tanto el funcionamiento del dron, sino aquello que lleva el dron. Un estabilizado, la función principal es llevar una carga de pago, generalmente una cámara. Un dron FPV, por diseño, en lo que está centrado es en dar sensaciones de vuelo y poder llevar también una cámara, pero digamos que el objetivo no es tener un plano estabilizado, sino es tener un plano acrobático y un modo de vuelo acrobático 100% manual. Requiere más pericia. Pero al final es el esquema simple, es el objetivo final del dron. Y sobre todo la diferencia principal, claro, que no estamos viendo una pantalla y la latencia de la imagen es diferente, llevamos unas gafas con latencia mucho más baja en un dron FPV. Fenomenal, yo creo que ha quedado claro. Tenemos aquí a Crochet que dice, buenas tardes, para obtener los STS escenario 1 y escenario 2 de ámbito europeo, ¿qué sería necesario? Y nos pregunta si mediante nosotros hay alguna opción. Hombre, claro que hay una opción, a eso nos dedicamos. Nuestra especialidad es la formación oficial por un lado y la formación técnica por otro. En formación oficial tenemos a vuestra disposición lo que necesitéis. De hecho, bueno, tenemos un sistema que realmente es bastante apreciado. En nuestra web, cursodedrones.es, tienes toda la información, así que entras, lo ves bastante claro. Y si no, en este teléfono que tenemos en pantalla o bien en el mail, nos pasas tus datos y te hacemos llegar un pequeño dossier. Rápido de leer, no te preocupes. Dice aquí Luis, ¿es posible ver en 2 dispositivos a la vez y en directo la cámara del dron? Por ejemplo, gafas y televisión, 2 gafas, etcétera. David, tú mismo. Sí es posible siempre y cuando el receptor tenga una salida. En este caso, las gafas de DJI, algunas de ellas, esto creo que Alex lo sabe mejor que yo, tienen puerto de salida HDMI. ¿Eso es cierto, Alex? Bueno, no es HDMI, pero bueno, les comento. Las gafas de DJI tienen salida USB. Si lo conectas con un cable OTG, un cable USB normal casi, a un teléfono móvil o a una tablet, con el programa que tiene de DJI, puedes verlo en el mismo teléfono móvil. Lo que son los analógicos, la emisión es abierta. Con cualquier receptor analógico puedes verlo. Con otras gafas, con una tableta que tenga receptor analógico, que sea digitales. Normalmente puedes emitir de 2 formas. Abierto, que otras gafas lo puedan recoger o lo puedes ver tú también. Merma la calidad normalmente. O lo puedes hacer recogerlo en tus gafas y depende de qué sistemas, pues por ejemplo, Wolfsnake tiene salida HDMI, con lo cual puedes conectar a un monitor, a un emisor de vídeo, lo que quieras. Y las de DJI tienen una salida USB que también la puedes conectar, por ejemplo, a un PC para verlo. O sea que sí, sí se puede normalmente ver de alguna forma u otra
en 2 pantallas distintas o más. Perfecto, muchas gracias. Nos queda ya un minuto y aquí el siguiente también es Luis, pero sé de minúsculas entiendo que será otro Luis. Dice, buenas tardes, aquí con vosotros el STS y tal, ¿cómo puedo convalidar el STS euro? Pues mira, Luis, estamos en ello justo ahora, así que no tengo aquí más datos tuyos. Si nos mandas un mail a info@aerocámaras.es o nos llamas al 900, mañana ya te damos convocatoria. Qué bueno aquí el de Ángel. Dice, ¿qué pasa con las gafas y los miopes? Esta va a ser la última, me tenéis que perdonar, pero recordad que podéis mandar las dudas a este mail y luego os compartiremos el vídeo y haremos un blog con, digamos, información extensa. Así que lo siento por los que no vamos a poder responder en esta tarde. ¿Qué te digo, Alex? ¿Qué pasa con lo de las gafas y los miopes? Bueno, en las analógicas, por ejemplo, hay gafas de caja como las Yashin EV800DM, que son muy enfocadas en miopes porque son grandes y puedes colocarte tus gafas y las gafas FPV por encima. Y en las gafas digitales, la mayoría son como estas, que no sé si lo podéis ver, veis unos numeritos, son las dioptrías que las vamos a graduar con esta ruedita de aquí. Por lo tanto, dentro de lo que son las dioptrías principales, sí que podemos utilizarlo. Simplemente es graduarlo. Unas lo tienen de una forma, estas son las Goggles 2, están las 3 que lo tienen de forma más digital, están las de Wolfsnake, y las que no lo tienen, incluso puedes tener unas lentes que insertas aquí y se puede utilizar. En principio estás todo solucionado. Es investigar tu tipo de gafa, qué solución tiene. Perfecto, pues yo creo que ya se nos ha echado el tiempo encima y tenemos que dejarlo aquí. Gracias a todos los que habéis acercado y habéis empleado vuestro tiempo en conocer el mundo del FPV. Gracias a Alex, a Alejandro, a David. Y aquí estamos a vuestra disposición como siempre. Ha sido un placer.